Y en RPP, la voz de todo el Perú, Joana Castro y Jorge Rodríguez los estamos acompañando. ¿Cuál es la situación de nuestros agricultores, por ejemplo, en una región como Ica, que tiene una gran riqueza y un gran movimiento agroindustrial y que se han visto afectados, obviamente, por la situación del bloqueo de carreteras, los desmanes, los actos de violencia, de vandalismo? Vamos a conversarlo con Julio Carvajal, presidente del Frente de Trabajadores Agrícolas de Ica, Frentagri. Bienvenido a RPP, señor Carvajal. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto poder estar con ustedes acá presente en RPP Noticias. ¿Cuál es la posición que tienen quienes trabajan en el sector agrícola, específicamente en Ica, tomando en cuenta que estamos viviendo una etapa bastante compleja, estamos tratando de salir obviamente de esta situación de violencia que vive el país, pero seguramente hay ya un impacto fuerte en temas económicos y sociales? Claro, mire, bueno, para comenzar, una cosa es el paro laboral y otros son los hechos de violencia destructiva, como lo han venido haciendo, ¿no? Obviamente que la sindicalización y el derecho a la huelga están en la Constitución Política del Perú, pero los trabajadores agrarios no tienen por qué defender la corrupción del gobierno, lamentablemente, de Pedro Castillo. Según los informes de la Fiscalía, él era parte de la organización criminal, que era la cabeza, y sus más cercanos colaboradores lo han delatado, ¿no? Sin convertirse en colaboradores eficaces, ¿no? Y bueno, hay que entender que la democracia es diálogo y no es violencia, pero Castillo lamentablemente tomó una decisión inconstitucional que motivó su propia vacancia. Se ha activado obviamente en el transcurso de esto, ¿no?, la sucesión presidencial conforme lo prevé la Constitución. Por eso que no hemos caído en el juego violentista, ¿no?, que tienen los comunistas. Es por ello que a los trabajadores del agro se les hizo entender de dicha manera que no se llegó ni siquiera a enfrentamientos con las fuerzas policiales ni fuerzas armadas. Pero, señor Carvajal, buenos días. Joana Castro lo saluda. ¿Cuáles son las consecuencias económicas de toda esta crisis política hacia ustedes? Es decir, ¿cuánto han perdido? Y también un poco conocer cuáles eran las expectativas para esta época del año, que en general es una época además que les puede marcar los indicios a diversos sectores para el 2023. Claro que sí. Mire, un aproximado que hemos estado investigando un poco porque se ha visto afectado una remuneración de jornal diarios de 2 a 3 millones de pérdida, ¿no? 8 días de paralización, más de 12 millones que se han estado perdiendo y más de 100 millones de dólares de exportación, ¿no?, de los agroexportadores, ¿no? Y creo que eso se ha visto afectado tanto en la economía local, porque si bien es cierto, la mayor parte de los trabajadores que vienen de provincias, que son Ayacucho, Huancavelica, Puno, de la selva, de diferentes partes de la región del país, creo yo, ¿no? Y se ha visto afectada las aportaciones también que hacen acá en la economía local y regional de Ica, ¿no? Obligaciones que tienen en las pequeñas MIPES también que se han visto afectadas, ¿no? Como a veces son proveedores, etcétera, ¿no? Y eso también forma parte de que el trabajador, a consecuencia de todo ello, sufra, ¿no? Desabastecimiento, los precios caros, elevados. Y dígame usted, en plena protesta el trabajador no lo quieren ir a dejar trabajar por un grupo violentista, por decirlo así. ¿Qué culpa tiene el pobre trabajador o qué culpa tienen nuestros compañeros que quieren ir a laborar, ¿no? Claro. Si la economía en estos momentos está afectada, lamentablemente tenemos una crisis política y a esto una crisis laboral que no dejan ir a laborar para su crecimiento económico personal de cada trabajador. Dígame usted, ¿en qué posición deben ponerse ellos? ¿Defender a un corrupto o mantener su posición para seguir surgiendo día a día por el bien de su familia? ¿Han recibido presiones de parte de alguna organización en Ica? ¿Cómo? No le ¿Han logré recibido escuchar. presiones para participar en las movilizaciones, por ejemplo, de parte de alguna organización en Ica, ustedes como trabajadores agrarios? Mire, nuestra posición siempre ha sido clara, ¿no? Que el trabajador, su principal derecho es ir a trabajar. Así que, por lo tanto, ninguna organización, gracias a Dios, pudo ingresar acá a nuestro sector porque hemos podido contener al grupo de trabajadores. Es más, nosotros mismos, por iniciativa propia, hemos logrado desbloquear las carreteras, ¿no? Y es algo muy importante que el trabajador recapacitó. Es más, este jueves que se liberó la Panamericana acá en el kilómetro 290 y 261 en Ica, se hizo en conjunto con la Policía Nacional de Perú y no se llegó a un tema violento de enfrentamiento, ¿no? Creo que es algo muy importante, que es el diálogo, ¿no?, y no la violencia, ¿no? Es algo, hay que resaltar eso.
Ujú. ¿Y qué, No, sí. digamos, qué expectativas tienen acerca de las posibles soluciones que les puede dar el Ejecutivo? Y voy a un tema muy puntual. Se ha anunciado que esta semana se van a estar dando una serie de ayudas económicas, muchas de ellas, ¿no? Como por ejemplo un bono agrario que implica un total de 350 millones de soles de costo para el Estado, pero de beneficio para los agricultores. ¿Qué opinan respecto a ello? Claro, mire, nosotros lo que normalmente somos trabajadores, obviamente, que pertenecemos a una agroindustria, ¿no? Ese es trabajadores para la agroindustria. Otra cosa que son los pequeños agricultores que también Ujú. se han visto afectados en esta paralización. Yo he tenido, en pocas palabras, ¿no? Con lo que son de junta de regantes, hemos tenido conversación, ¿no? Y se han visto afectados, obviamente, en su producción, que ellos tienen, a veces tienen papa, yuca, cebolla, que es lo que mayormente se mueve acá en la economía local, acá en los mercados de Ica, que también se ha visto afectado y desabastecido, ¿no? Es más, hasta sus productos, algunos se han pasado y han dejado de percibir sus remuneraciones y no han sido pagados, ¿no? Claro. Yo creo que se ha visto afectado en todas circunstancias y todas vísperas de Navidad. Ujú. Y en ese sentido, ¿qué solicitan al gobierno, en este caso de Dina Boluarte, ¿no? Con el fin de que puedan seguir reactivándose económicamente? ¿Qué necesita el sector agrario y agroindustrial de Ica? Sí, claro, mira, una de las principales demandas que siempre ha hecho, y lo mencionó bien la presidenta Dina Boluarte, Ujú, era el tema de los títulos de propiedad, que hace mucha falta aquí en Ica. ujú. Hay, como ustedes saben, vienen bastantes compañeros inmigrantes, vienen acá a la ciudad de Ica, ya tienen más de 10, 15 años acá en nuestra región, y por tanto, con su dinerito ahorrado que ganan gracias a las agroexportadoras, ¿no? Compran su terreno, pero hay un problema que no tienen saneamiento físico legal para que ellos puedan obtener su título, ¿no? Hay que entender eso, Claro. ¿no? Lo principal que acá hace la demanda de los trabajadores es la titulación. Y hay que recordar que el Congreso aprobó para que las municipalidades tengan facultades de poder titular, pero lamentablemente el presidente Castillo se opuso a firmarla, no autografiarla. Creo yo que una de las principales exigencias sería, ¿no?, que la presidenta revise bien el proyecto de ley y pueda, ¿no?, autografiar todo esto para que en conjunto el gobierno local con el gobierno central puedan tener esa facilidad de poder brindar esa ayuda a los trabajadores. ¿Con qué fin? De que el trabajador tenga luz, agua, desagüe, un buen, ¿no? Un buen, como te digo, unos buenos derechos que está basado en la constitución política del Perú, creo yo, ¿no? Ujú, correcto. Perfecto, clarísimo. Muchas gracias, Julio Carvajal, presidente del Frente de Trabajadores Agrícolas de Ica. Y sí, lo que se decía es muy cierto, Jorge, ¿no? Un daño o efectos colaterales, que es lo que hemos estado hablando en estos últimos minutos en ampliación de noticias, y que hay muchas personas que no se han sumado efectivamente a las movilizaciones o a las protestas, pero que tienen protestas juntas y que además se han visto afectados en estos últimos días. Sí, hay demandas que tienen que ser encaminadas y escuchadas definitivamente por el Ejecutivo. Retornamos con más aquí en Ampliación de Noticias y en RPP, la voz de todo el Perú.